Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy que es el día 24 del mes de Iyar del año 5770, conforme al calendario secular, 8 de mayo del año 2010. En esta ocasión quisiera hablarles al respecto de una porción que aparece en esta lectura, en la cual se juntan dos perashot, que es Behar y Bejucotai, y que ambas vendrían a ser la última lectura del libro que estamos leyendo, que es el libro de Vaikra, ¿verdad? Y por ello, al finalizarlo, Shared Abraham nos hizo el favor de invitarnos a todos a que dijéramos Hazak Hazak, porque es la costumbre después de que se termina de leer un libro. En el libro de Levítico, capítulo 25, verso 23, que es la porción que leímos, quisiera resaltar varios versículos, y básicamente varios versículos porque estos versículos incluyen una palabra que es importantísima para entender lo que vendría a ser el tema de hoy, que va a ser la redención. La redención. Y me refiero al término hebreo que es Geulá. Y que curiosamente la palabra Geulá, que solamente aparece 14 veces a lo largo de las Sagradas Escrituras, y que más adelante voy a complementarlo con otros vocablos, de esta palabra Geulá, que solamente aparece 14, en esta porción de la Perashá, aparece alrededor de 8 veces. Esto es, si ustedes se dan cuenta, para hablar de redención no hay mejor lugar que con esta lectura, y ahorita voy a darle lectura a unos pasajes que justamente la incluyen. Levítico, Vaikra, capítulo 25, verso 23. Dice así: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros, extranjeros son para mí. Por tanto, en toda la tierra de su posesión otorgarán rescate a la tierra. ¿Escucharon bien? Fíjense bien, está diciendo que la tierra no se va a vender a perpetuidad. Y luego está hablando de que por la tierra se otorgará un rescate. Verso 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Otra vez, noten ahí la palabra rescatará, pero en estricto sentido es en el hebreo Geula, y que pudiera traducirse como redención. Verso 26, y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare el varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. El varón, cuando vendiere casa habitación en una ciudad amurallada, tendrá facultad, y aquí sí dice, de redimirla hasta el término de un año después de la venta. Un año será el término para poder redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, y podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, esos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida y de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Verso 47, me adelanto un poco. Y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará.
hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y han de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos conforme a ellos, devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió, conforme a sus años. Como con él tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñorea con él con rigor delante de sus ojos. Si no se rescataren en estos años, el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, y a los cuales saqué de la tierra de Egipto, y rubrica, yo, el Elohim de Israel. Si yo pudiera resumir estos pasukim, creo yo que nos debería de quedar suficientemente claro a lo que se refiere esta porción. ¿Por qué, amados? Porque está hablando en todo momento al respecto, aparentemente, de una simple transacción comercial. Pero si nos damos cuenta, en donde emplea el término redención, obviamente está hablando al respecto de que hay algo que tiene en posesión una persona, que se ve en la necesidad de venderlo, y que a lo que le llama rescate o redención es la recuperación de ese bien que le pertenecía. Entonces, si yo tenía una casa fuera de una ciudad amurallada, esta casa yo la podía redimir cuando llegaba el jubileo, el yobel, ¿verdad? ¿Qué ocurría entonces con una persona si empobrecía y se vendía con otro? Cuando llegaba otra vez los 7 años, entonces ¿qué pasaba? Tenía nuevamente la posibilidad de ser rescatada por él mismo o por un pariente cercano. Entonces, en otras corrientes religiosas, cuando se habla al respecto de la redención, generalmente dicen es una transacción comercial. Y si bien es cierto, la redención incluye una transacción comercial, lo que trae como diferencia la transacción comercial es que lo que se va a comprar ya antes era propiedad de una persona que la tenía. Y para ello vamos a explicarlo con mayor detalle. Vamos al libro de Lucas capítulo 24, Lucas 24 en el verso 13, en donde dice lo siguiente, Lucas 24, 13. Y esta porción que vamos a leer es de unos personajes que se encontraban conmocionados por los eventos que estaban presentándose. Y aquí es bien importante, amados, si nosotros estamos viviendo en unos tiempos violentos, la humanidad lo ha experimentado a lo largo de toda la historia de la civilización. En esos tiempos que estamos a punto de leer, que están en este libro de Lucas, ustedes recordarán que un personaje que había sido a todas luces visible en Jerusalén, que por causa de él había sido buscado y gente había sido sanada y gente había entendido la voluntad del Eterno y gente se había arrepentido, ahora en una fiesta estaba siendo subido al madero, le habían hecho un juicio incorrecto y todos aquellos que habían confiado en que él podría venir a rescatarles, había muerto. ¿Qué era lo que se hablaba de ese personaje de nombre Yeshua? Y que para nosotros es conocido como un rabino, Rabí Yeshua, el Mesías. Dice el verso 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Notemos que la palabra Emaús en su etimología se refiere a baños calurosos, muy probablemente se refiere a baños termales, ¿verdad? En los cuales nosotros aquí en el estado tenemos a Totonilco, ¿verdad? Que sí pertenece al estado. Y en el Estado de México también hay otros tantos lugares en donde tienen aguas termales. Pues bien, noten ustedes que ellos iban a un lugar en el cual estaba caracterizado, es como si fuéramos al Estado de México en Ixtapan de la Sal, y ahí no nada más está el balneario Ixtapan de la Sal, sino también está el balneario municipal y otros lugares en los cuales existen justamente estas aguas termales o en algunos casos sulfurosas, ¿verdad? Dicen que estos caminantes iban a esta ciudad que estaba alrededor de 60 estadios.
Esta nomenclatura que sirve para medir las distancias denotaba a cada estadio alrededor de 10 kilómetros con 86 metros. Perdón, 10 kilómetros con 86 metros. Esto es, que la distancia en la cual ellos iban a ir caminando iban a ser alrededor de 181 kilómetros. ¿En cuánto tiempo un hombre pudiera estar recorriendo esta distancia? ¿Alguien sabrá? ¿Alguien tendrá idea? ¿Regla de 3? ¿Mande? Caminando, sí, caminando. Pero 60 estadios. Son 60 estadios que equivalen a 180 kilómetros. ¿Sí? Ellos que iban justamente a una distancia larga, dice la Escritura que iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Rabí Yeshua mismo dice que se les acercó y caminaba con ellos. Ojo, él ya había subido al madero. Y dice la Escritura que habían transcurrido 3 días y después de esos 3 días se iba a presentar con pruebas indubitables a lo largo de 40 días a mucha gente. No nada más se les presentaría a sus talmidín cuando estaban reunidos, sino en esta ocasión a unos caminantes se les presentaría vivo. Y dice lo siguiente: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Rabí Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Y qué quiere decir la palabra velados? En el griego utilizan la palabra que es krateo. ¿Qué significa krateo? Esto es, ellos, de alguna u otra manera, tenían los ojos físicos para ver. Sin embargo, en la etimología de la palabra krateo, denota como que estaban retenidos o prendidos o agarrados o tomados. Si vemos 2 de Tesalonicenses 2:15, para un versículo semejante, 2 de Tesalonicenses 2:15, dice la Escritura: así que, Ajim, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, cuando dice la Escritura que ellos tenían los ojos retenidos, esto es, le estaban dados para ver, sin embargo no podían ver lo que ellos tenían que ver. Esto es, la figura de Rabí Yeshua Mashiach no les estaba siendo permitido que la pudieran ver ellos como la deberían de estar viendo. Y dice así, ahora regreso al libro de Lucas. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Verso 18 de Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, que significa padre renovado, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense que es una pregunta que en sí mismo conlleva la defensa de la veracidad histórica de Rabí Yeshua. Otra vez, esta pregunta es muy importante porque en sí mismo conlleva la veracidad histórica de Rabí Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un personaje histórico como el Mesías, amados, su vida fue a todas luces considerada, como lo están ellos preguntando y diciendo, por toda una población. Ahora, si la historia de Rabí Yeshua es un invento, amados, ¿ustedes creen que a toda una población la podían o convenir en engañar o convenir en que se pongan todos de acuerdo para hablar al respecto de algo? Es imposible. Y esto me trae a colación una plática que estaba teniendo Irán con una prima de él, en donde esta mujer estaba sustentando que toda práctica tendría que estar avalada por la ciencia.
Ella como médico así lo creía. Y entonces decía, es que todo tiene que tener aval de la ciencia. Y cuando yo escuché esto le digo, no es cierto. Perdóname, pero la ciencia no puede avalar todo. ¿Y por qué no puede avalar todo? Porque hay algo que la ciencia no puede avalar entre muchas otras cosas, como puede ser la parte histórica. Esto es, la ciencia no puede demostrar que Rubén estuvo ayer en el centro trabajando. ¿Y por qué no lo puede demostrar? Porque el método científico conlleva prueba y que detrás de una prueba el resultado conlleva exactamente lo mismo. Y no se puede aplicar el método científico para demostrar cuestiones históricas porque la ciencia no es aplicada para ello. Entonces notemos, y por favor abramos nuestro horizonte, porque para defender cosas hay veces que podemos usar a la ciencia, pero hay veces que podemos usar a la arqueología, hay veces que podemos ubicar a la historia, hay veces que podemos ubicar los textos que den validez de algo, y en esta ocasión esta pregunta es una prueba textual interna de la veracidad de un personaje que para nosotros es el Mesías y que es conocido como su nombre de Yeshua. Entonces le preguntan, ¿tú eres el único que no ha sabido lo que ha sucedido? Verso 19, y dice, y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua de Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante del Eterno y de todo su pueblo. Y aquí vuelvo yo otra vez a poner otro tema sobre la mesa, y ahora relacionado con el judaísmo tradicional, en el cual se enseña en el judaísmo tradicional que los profetas concluyeron con el Tanaj. Y hay una clasificación y una cuantificación de todos los profetas, y el solo hecho de que en Jerusalén se esté considerando que hubo un personaje con el nombre de Yeshua, que era considerado profeta, da a entender que los profetas se cree hoy en día que eran los que están en las Sagradas Escrituras, pero esto no es la prueba histórica de que efectivamente el pueblo antiguo así lo creía. Y entonces dice, ¿y cómo le entregaron a los principales? Dice, entonces, ¿qué cosas? Ellos le dijeron de Yeshua de Nazaret, que fue un varón profeta poderoso en obra. Fíjense bien, poderoso en obra. No era Rabí Yeshua conocido como un elocuente orador. Siempre era identificado por alguien que hacía. Y al ser nuestro rabino, amados, nosotros tendríamos que ser identificados no por hablar bonito, no por exponer bonito, sino ¿por qué? Por hacer bonito. Por hacer correctamente las cosas. Y entonces dice, era poderoso en obra y en palabra. Primero en obra y después en palabra, delante del Eterno y de todo su pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales Coanim y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? A esta palabra, en estricto sentido, denota lo que vendría a ser literalmente un madero, que estaría muchas veces traducido como árbol, y que pudiéramos identificarlo como una estaca, que es el elemento en el cual creemos nosotros que Rabí Yeshua fue subido, no literalmente en una cruz, sino como ocurre en muchas películas o la misma historia en donde clavaban estacas y la gente la clavaban justamente en ellas. Y entonces seguimos leyendo. Verso 22, aunque también nos han asombrado verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahí es en donde está el medio del asunto y por el cual estoy trayendo a colación este pasaje. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, ¿a quién? A Israel. ¿Qué implica eso, amados? Conforme a lo que hemos leído, ¿están ustedes de acuerdo conmigo que el pueblo de Israel estaba preparado, estaba siendo instruido en que tarde que temprano vendría un personaje a redimirlos? ¿Pero qué implica el hecho de la redención? El hecho de que ellos tenían un propietario y que vendría alguien a hacer una transacción comercial con el objetivo ¿de qué?
de devolverlos a su dueño. Si nosotros tan solo recordáramos frases como las que dichas por Rabí Yeshua, en donde dice que a los suyos vino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Yohanan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amados, cualquier persona que crea que Rabí Yeshua, o incorrectamente conocido con el nombre de Jesús, es la persona que vendría a crear una nueva religión, está quitando una de las importantes tareas que era la redención. Y por lo tanto, imagínense que alguien que tendría la gran tarea de redimir algo que tenía en propiedad del Eterno, ¿cómo iba a rescatar a aquellos que no eran propiedad del Eterno? ¿Cómo iba a crear una nueva religión para rescatarlos cuando ellos no eran propiedad del Eterno? ¿Cómo? Es imposible creer una explicación como la que plantean muchas religiones que dicen creer en las Sagradas Escrituras. Entonces, el pueblo no nada más sabía, sino además el pueblo sabía que vendría a redimir a Israel. Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Qué día era ese? Domingo, Yom Rishon. Yom Rishon. Porque el día anterior, Rabí Yeshua ya había resucitado. En un Shabbat. ¿A qué hora? Sí, ¿a qué hora? De nuestro horario. A las 3 de la tarde, Rabí Yeshua había regresado, ¿verdad? Dentro de los muertos. Verso 22. Aunque también entonces nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Noten, ya hay unas mujeres que dicen que no está su cuerpo. Noten que ya hay malajim que se están apareciendo y que están hablando, publicando, presentándosele a hombres y a mujeres piadosos, que ellos habían constatado que efectivamente Rabí Yeshua vivía. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro pueblo estaba instruido a que el Mesías vendría y sufriría. Que el Mesías vendría y pasaría, no nada más por el rechazo de todo un pueblo, sino adicionalmente padecería por causa de ellos. Verso 27. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras, lo que de él decían. Y en este versículo es en donde aparece veladamente la palabra Tanaj. Porque esto lo he dicho muchísimas veces y lo tendré que seguir diciendo hasta que el Eterno me lleve. Nosotros nunca usamos el término Jesús porque en sí mismo el término Jesús conlleva un entendimiento de las personas que entraña el nacimiento de un personaje el 25 de diciembre, cuyos padres fueron María y José, que creó una nueva religión, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive que resucitó un día. ¿Qué día? En un día domingo, ¿no? Sin embargo, no lo mencionamos porque en nada se parece Rabí Yeshua a ese personaje que ha creado las religiones. Pero más allá que esto, hay una porción que es bien importante en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, que dice así: amados, está hablando, es tercera de Yohanan capítulo, versículo 11, dice, Yedidim, amados, no imiten lo malo sino lo bueno.
el que hace lo bueno es del Eterno, pero no era ese pasaje, perdón. Aquí lo tengo, es Jacob, conocido incorrectamente por Santiago 4:17, y dice, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? Una transgresión, le es pecado. Entonces, imagínense que alguien quiere seguir en su propia entendimiento. Yo le quiero seguir llamando a Jesús. Está muy bien, pero si tú ya sabes cuál es el nombre correcto, ¿por qué insistir en llamarle un nombre que ni siquiera se aparece ni se acerca a él? Es más, que su mamá Miriam, cuando le llamaba para que viniera a ayudarle a la casa, nunca le dijo, ven Jesús. Sino ella se refería por el nombre hebreo que tiene nuestro Mesías, al igual como lo hacía Yosef. Entonces imagínense, vente, agárrame la tabla porque voy a darle con el martillo Jesús. No, nunca, eso nunca apareció. Lo correcto es Yeshua, y obviamente en nuestro pueblo, como el respeto ante las canas y las autoridades es muy, muy importante, en Veda Derech nos acostumbramos a antecederle cualquiera de sus títulos, ya sea como Mesías, ya sea como rey, ya sea como rabí, ya bien sea como profeta, ya bien sea como roé, porque todos esos los cubre perfectamente Rabí Yeshua. Entonces, digo que en Lucas capítulo que estamos leyendo, 24, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Por qué ahí está implícitamente la palabra Tanaj? Por una sencilla razón. Porque Rabí Yeshua nunca dijo, en el libro de Génesis se encuentra lo que dice de mí, ni en el libro de Shemot se encuentra lo que dice de mí. Rabí Yeshua no sabría ni siquiera en ese momento que algún día las religiones le cambiarían los nombres y le pondrían Génesis. Bueno, la palabra Génesis de alguna u otra manera se parece a Bereshit, que es en el principio, y el Génesis habla de un principio. La palabra Éxodo tal vez se parece un poco al libro de Shemot, pero no. Shemot significa nombres y Éxodo significa una salida, ¿verdad? Se empieza a despegar por completo el entendimiento del nombre de los nombres. Así que cuando dice, y comenzando desde Moisés, ¿a qué se refiere, amados? Es un eufemismo para denotar lo que vendría a ser la palabra Torah. ¿Por qué? ¿Por qué comenzando desde Moisés? ¿Moisés qué escribió? En este caso Moshe. El Humash o la Torah. ¿Qué quiere decir? Génesis, en este caso, correctamente Bereshit, Éxodo, Shemot, ¿qué más? Levítico, Vaikra, Bamidbar, Números, Deuteronomio, Devarim. Entonces, cuando Rabí Yeshua mismo está diciendo, y dice, comenzando desde Moshe, en estricto sentido él pudo haber dicho, comenzando desde el Humash, comenzando desde la Torah, comenzando desde Moshe. Cualquiera de estas tres formas de referirse se refiere explícitamente a lo que vendría a ser, implícitamente a lo que sería la Torah. Y luego dice, y siguiendo por todos los profetas. ¿A cuáles profetas? Si a los profetas que hablan de él ya no viven para ese momento. Se refiere nuevamente a otro eufemismo para hablar de los Nebim, que vendría a ser la segunda parte en la cual se subdivide lo que vendría a ser el Tanaj. Esto es, como es un acróstico, Tanaj de Torah, ¿de qué? Tanaj, Torah, Nebim y Ketubim. Entonces dice al final, les declaraba lo que en todas las escrituras. La palabra escrituras, aunque aquí pudiéramos decir que englobaría todo, pero también podríamos entender que esta palabra escritura se refiere justamente a como se le conoce hoy en día, a la palabra, a la tercera parte de lo que vendría a ser la Torah, los agiógrafos o los escritos, o qué más, o los ketubim, que vendrían a ser justamente lo que contiene la tercera parte del Tanaj. Verso 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
tomó el pan y hizo una verajá. Al español dice que lo bendijo. ¿Qué verajá hizo? Hamotzi, ¿verdad? No hay otra. Ahora, ¿pero por qué bendijo el pan? Si en las Kitbeya Kodesh, en las Sagradas Escrituras, solamente el mandamiento es bendecir después de comer. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno. Esto es lo que está escrito en el Tanaj. Pero ¿en dónde aparece entonces el mandamiento de bendecir primero antes de comer? Esto es un mandamiento rabínico. ¿Qué quiere decir esto? Que Rabí Yeshua aún seguía mandamientos rabínicos siempre y cuando no contravenieran la palabra del Eterno. Entonces tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió y les dio, dice, y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué les parece que el próximo Shabbat estemos preparados y listos y dispuestos para que cuando partamos el pan, algo que tal vez no entendíamos, decirle, Padre, cuando yo parte el halak, revélamelo? ¿No les gustaría? O que tuvieran ustedes la necesidad de una dirección para su vida y que le dijeran al Eterno, Padre, te pido que cuando partamos el halak, me des una respuesta o me ayudes a confirmar esto que estoy pensando. Partiendo el halak. ¿Por qué? Porque haciéndolo así, dice que se le abrieron los ojos. ¿Y esto qué implica? Amados, a nosotros como personas se nos pueden cerrar los oídos, tapar los ojos y endurecer el corazón. ¿Y qué implica cualquiera de esos términos? Es que teniendo ojos no veamos, teniendo oídos no escuchemos, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que tengamos que hacer, no lo rescatemos como para poder llevarlo al efecto, como le ocurrió a Paró, que dice la Escritura que el Eterno primero le dice que le endurecería el corazón y después dice que él mismo es el que se endurece. ¿Por qué se endurece el corazón? ¿O por qué se pueden cegar los ojos? Es el mismo caso como cuando de repente una madre tiene un hijo y dice, no, es que mi hijo no hizo nada malo. Ya ves de entrada que tiene los ojos cerrados. ¿Quién debería de conocer más a los hijos? Pues nosotros como padres. Y si no los conocemos y si, no, mi hijo no debió de haber hecho eso. Uy, pues ya estuvo. ¿Qué tenemos cegados? Pues los ojos o los oídos, dependiendo de lo que nosotros estemos justamente teniendo enfrente. Así es que se le abren los ojos, verso 31, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo no sé cuántos de ustedes hayan experimentado alguna vez que alguna verdad que se esté compartiendo, alguna porción que ustedes estén leyendo, efectivamente haga que en ustedes arda justamente su corazón y estén sensibles a escucharlo y estén deleitándose en ella. Pero eso es lo que estaba aconteciendo con ellos. Verso 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Shimeón. Fíjense, no nada más eran los del camino de Maús, no nada más eran las mujeres y los malajim que estaban hablando de ellos, sino ahora a un personaje de nombre, Shimeón, le estaba apareciendo y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, esto es una importante enseñanza para cualquiera de nosotros, amados. ¿Por qué? Nosotros tenemos muchas etapas en las cuales estamos incapacitados de tomar decisiones. Miren, en un momento de ira, no tomemos decisiones. Cuando estamos en la etapa de enamoramiento, que tenemos toda la carga química, biológica en nuestro organismo, no tomemos decisiones. Cuando estemos en una etapa de cambio de la pubertad, en la pubertad no tomemos decisiones. Cuando la mujer experimente que tenga problemas hormonales como consecuencia por su ciclo, no tome decisiones. Cuando el hombre sienta que no tiene en control sus emociones, sus sentimientos, amados, no tomemos decisiones. ¿Lo entienden bien?
Y díganme, ¿cuántas veces nos sucede como padres que estamos enojados y lanzamos el juicio? Pero no te voy a dejar ir. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. De ahí que al poder nosotros tener nublados el entendimiento, los oídos, los ojos o el corazón, amados, prestemos atención de este ejemplo que tenemos. ¿Y para qué? Para que justamente podamos nosotros entenderlo. Los ojos en el griego, aparece en el griego la palabra oftalmos. Oftalmos, de ahí es donde se deriva justamente la especialidad médica. Un oftalmólogo, amados, es una persona que ya asistió a la universidad para ser médico y después de ser médico llegó a tomar una especialidad de varios años y se hizo oftalmólogo. Pero no lo confundan, amados, de oftalmólogo con un optometrista. El optometrista es un personaje que estudia en una carrera técnica de muy poquitos años y que lo único que va a servir el optometrista es justamente para ayudarse con tecnología o con regletas a ver más o menos el grado de deterioro de la vista. Pero cuando ustedes tengan algún problema, cuando tengan ustedes un problema en sus ojos, alguna inflamación, ¿a quién tienen que acudir? Oftalmólogo. Les comento que hoy en día siguen creciendo los índices de un problema que es alarmante y preocupante y es el glaucoma. El glaucoma es una problemática que hoy en día está siendo muy frecuente en los ojos y que a la postre, si no se cuida, puede provocar que se pierda por completo la visibilidad, ¿verdad? Y este glaucoma viene como consecuencia o por un deterioro en gente que padece diabetes, o con un deterioro en personas que tienen problemas de presión arterial sanguíneo. Y por lo tanto los ojos empiezan a perder su rigor, y obviamente lo que hace falta es que a través de aparatología le puedan hacer algunas cauterizaciones en el ojo para que siga conservando justamente ese rigor y no pierda a la postre la visibilidad. Hay algo, amados, que muchas veces nosotros no consideramos en nuestra vida y tiene que ver justamente con la previsión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, amados, bueno sería que nos disciplináramos y destináramos un porcentaje de nuestro ingreso para prever cosas. Y qué mejor si tuviéramos el suficiente dinero como para poder asegurar cosas. Ya bien sea asegurar un coche, asegurar tu casa, asegurar la pérdida de tu trabajo, asegurarte tú en cuestiones médicas. Amados, esas son cuestiones que yo les invito a que abramos los ojos, que prestemos atención a esto y que pongamos una decisión de que destinemos recursos para evitar que problemáticas inesperadas puedan llevarse lo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Romanos capítulo 11, verso 7, Romanos 11, 7, dice lo siguiente. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Dice, y los demás fueron endurecidos. ¿De quién está hablando? Dice, los escogidos sí lo han alcanzado, porque en ese tiempo que se estaba redactando, hubo gente de nuestro pueblo que sí creyó, pero hubo gente que dice literalmente que fue endurecido. Y luego dice, como está escrito, el Eterno les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué es importante pedir consejo? ¿Por qué? Porque pudiéramos estar en una condición de ceguera, de obstaculización para escuchar, que nos evita. Miren, dice las Sagradas Escrituras que el que escucha consejo llega a de la tercera edad.
Les pregunto yo nuevamente, ¿cuántos días, semanas, meses que no pedimos consejo, amados? Pero les complemento con esto. Si van a pedir consejo, no vayan a pedirles consejos con alguien que no haya demostrado la eficacia en eso que ustedes van a pedir consejo. Porque muchas veces vamos con nuestra amiga que mejor nos cae. Oye, ¿tú qué crees? ¿Me tengo yo que salir de mi casa, sí o no? Y que la amiga ya ha pasado por una problemática semejante, ya fue madre, ya fue, ¿qué fue? Como para que le pueda aconsejar. Pero creemos muchas veces que nuestras amigas o nuestros amigos son suficientes como para que nos puedan recomendar algo que ellos nunca han tenido en experiencia en su vida. Entonces, por favor y por las misericordias del Eterno, no vayan a pedir consejos a alguien. Miren, hagan esto. Pregúntense, esto que voy a pedir consejo, la persona a la cual voy a pedirle consejo, ¿tendrá la experiencia, el conocimiento como para poder encauzarme sí o no? Y si no lo tiene, amados, por mucho que quieran a su tía, a su primo, a quien quieran, amados, no los tomen para pedir consejos. Entonces, ¿por qué es bueno pedir consejo? Porque podríamos estar incapacitados de enjuiciar cosas. ¿Y qué quiere decir este pasaje? Me sirve para otra cosa. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pues no, amados. ¿Por qué? Porque dice más adelante que desde luego nuestro pueblo sí alcanzó eso, pero el Eterno tenía un propósito del por qué cegar a nuestro pueblo Israel. ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los goim, a los gentiles, para provocarles a celos. Amados, el hecho de que hoy en día existan de los 12 millones de judíos que somos alrededor del mundo, más o menos, que la gran mayoría digan no creer en Rabí Yeshua, amados, esa no es razón para decir que lo que dice la mayoría tienen razón. Es más, la historia ha dicho una y otra vez que lo que muchas veces la mayoría quiere no necesariamente es lo adecuado. Y entonces dice que nuestro pueblo cayó por voluntad del Eterno, con el único objetivo de aquellos que no eran pueblo, vinieran a ser pueblo. Verso 2. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Esto es, preparémonos porque cuando llegue la restauración de nuestro pueblo, viviremos tiempos maravillosos, espectaculares, excitantes. Pero ¿cuándo será esto? No cuando yo quiera, cuando el Eterno lo disponga. ¿Entienden eso? Es cuando el Eterno lo disponga. Entonces, cuando muchas veces me han dicho, Rabí, es que yo quisiera esto y que tener un papelito de conversión. A mí, mi recomendación siempre es, o sea, si para el Eterno lo va a poner tarde que temprano, llegará. Y no me queda la menor duda que para Beda Derech llegará. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ya estaré grabando la conferencia, ¿no? Dándoles la noticia de que el gobierno de Israel va a pedirnos ciertos papeles a todo Beda Derech para que realicemos un reconocimiento de ellos multitudinario. El presidente en turno de la República Mexicana estará recibiéndonos en Los Pinos. ¿Por qué no? Yo sí lo creo, amados. ¿Y cuántos años tiene que estar grabado? Espero que el Eterno no me lleve y lo pueda ver. Pero algún día, Besrat Hashem, esto ocurrirá. Entonces, regreso. ¿Cuál es la definición entonces de la redención? Esta es una definición personal. Y hago hincapié. Yo pudiera decir que las enseñanzas que doy son las enseñanzas judías, pero cuando digo que su origen es el judaísmo, lo digo. Pero la gran mayoría de definiciones y de conceptos, yo pudiera decir, son de Beda Derech, y algunos se parecerán un poco, otros no se parecerán nada, pero lo importante no es que yo diga tener la verdad, es que ustedes constaten cuál es la que más sustento tiene para hablar de definiciones. Y esto es responsabilidad de ustedes y no mía. ¿Sí me explico?
Y vuelvo otra vez a decirlo. Todos ustedes están en su derecho de disentir, de no estar de acuerdo en lo que nosotros decimos. Están en su derecho. Pero ese derecho no será derecho cuando ustedes contradigan algo que no tengan ustedes bases. Otra vez. Ese derecho no estará derecho si ustedes contradicen algo y ustedes no tienen bases. ¿Por qué? Porque entonces, en el momento en el cual se osan ustedes decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el rabí, y lo que dijo el rabí, ustedes no tienen para sustentarlo, entonces están incurriendo en una falta. ¿De qué? De desigualdad. ¿Por qué? Porque generalmente no me lo dirán de frente. Generalmente estarán ahí en su casa y dirán las cosas. Ese Rabí y Jacob, ¿qué cosas dijo? No, ya no estoy de acuerdo. ¿Verdad mi vida, Daniel? ¿Cuál es la definición personal de redención? Y la que enseñamos en Veda Derek, desde luego, es el rescate de un bien o persona que ha sido comprado o arrebatado por otro de la posesión de su legítimo dueño. ¿Sí me explico? El rescate de un bien o de una persona que ha sido arrebatado o vendido de la posesión de su legítimo dueño y por lo tanto vuelto nuevamente a comprar. Entonces sí incluye una transacción comercial, pero esa transacción comercial no es lo importante. Lo importante es que para que tenga efecto la redención debió de haber sido primero posesión de su legítimo dueño. Para hablar de la redención hay dos vocablos en el hebreo básicos que cualquier persona que quiera hablar de ella, desde luego, amados, no tendrán razón. Y uno de ellos es la palabra Geulá y la otra es la palabra Gaal. Geulá es un sustantivo y Gaal es el verbo. Me dio mucha risa hace 15 días en donde en una página en internet decían, y es que hay una persona de nombre Mijael Ávila que toma estudios del judaísmo y los comparte. Y cuando yo vi eso yo digo, Padre, tú que todo lo ves, el Eterno se puede meter al Office y al Windows. Y el Eterno se puede meter al Word. Y ver que cuando yo estoy hablando de un vocablo, todas las veces en las cuales aparece mi estudio de lo que digo. ¿Cómo una persona se puede atrever a decir que mis estudios los saco del judaísmo y los comparto como si fueran míos? Los tomo de otros rabinos. Y yo digo, ¿cómo se podrá atrever? Y lo único que volteo es, Padre, tú eres mi testigo. ¿Qué ocurre en ese momento, amados? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurren varias cosas. Hace no muchos años, yo era el único privilegiado de que lo criticaran. Pero el recibir críticas, eso no es bonito, porque duele. Y me trato de sobreponer cuando escucho lo que dice Rabí Yeshua, que si a lo que él lo hicieron, tus talmidín somos susceptibles de que lo hagan. Pero recuerdo muy claramente cuando la primera crítica a Rabí Ari Jacob salió. Ay, Rabí. Y obviamente yo entendía bien su sentimiento que había detrás de la crítica. Pero lo único que sí es que dice la Escritura, que si nosotros somos criticados por él, es ahí cuando podemos nosotros definir y diferenciar cuándo sí podemos alegrarnos. Esto es, cuando estamos siendo criticados por la obra que hacemos de él. Si tú eres criticado porque es que es bien enojón, o es que es bien esto, no, eso no es motivo de gozo. ¿Sí me explico? El gozo que habla las Sagradas Escrituras es cuando estamos prestándole un servicio a él y que por causa de él somos criticados. Y por ello, cuando escucho cuando leo más bien este tipo de, porque de vez en cuando salgo ahí a ver qué están diciendo, ¿no? Ya tiene muchísimos años que no salgo yo a leer nada. Pero siempre estoy frecuentemente viendo en internet buscando mi nombre. Y bueno, el Eterno es testigo. El Eterno sabe meterse a Word, lo sé. Y a eso apelo. Entonces, cualquiera que quiera hablar de redención, amados, no hay alternativa más que estudiar todas las veces que aparece. Geulá aparece 14 veces, Gaal aparece más de 100 veces. Pero en el griego del Brit Hadashah hay varios vocablos que denotan justamente esta palabra. Y uno de ellos es el verbo lutró.
otro es el sustantivo lutrón, otro es el sustantivo femenino lutrosis, otro es el sustantivo masculino lutrotes, y hay otra palabra que es apolutrosis. Todos estos vocablos nos ayudarían a tratar de definir esto, que es lo que les he compartido, y que sé que al haberles leído los versículos de la Perashá, para ustedes fue también demasiado obvio. Esto es, yo tenía en posesión mi casa, la vendí, y como estaba dentro de una ciudad amurallada, tengo 1 año para rescatarla, para que surta el efecto de lo que vendría a ser la Geula. Y aunque hay gente en otras religiones que enseñan como redención la palabra agorazo y hexagorazo, esas solamente se refieren exclusivamente a una transacción comercial de compra y venta y que no es el objeto de la redención. ¿Cuáles son los elementos de la redención, amados? ¿Cuáles son los elementos que dan origen a la necesidad de que exista una redención? Básicamente hay 3 factores que se necesitan para la redención. Primer factor, la persona u objeto a redimir. Primer factor, la persona u objeto a redimir. Segundo factor, el redentor. Y ese redentor, como leímos en la Perashá, podía haber sido un pariente cercano, o podría ser él mismo. ¿No les suena eso? ¿No les hace clic? Rabí Yeshua, judío, de nuestro pueblo, y él viene y dice que en él esperaban la redención. Y el tercer factor, desde luego, viene a ser el nuevo dueño del bien o de la persona. Esto es, esa persona que adquirió el bien o la persona y del cual se va a quitarle de su posesión para regresarla a su legítimo dueño. Pues bien, esto y muchas cosas más en la conferencia de la tarde. Desde la sinagoga Bedat Derech se despide el rabino de Bedat Derech, Mijael Ávila, deseándoles Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.